Muy buenos días, Dios les bendiga en gran manera, que el Dios maravilloso de paz y de gloria se manifieste en este día sobre tu casa y que resplandezca su luz sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Les damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe. El día de hoy quiero tratar un tema muy especial bajo el título Ama Dios al pecador y aborrece el pecado. Es un tema importante que debemos tratar porque hay mucha gente que habla este término, que usa este término y dice Dios ama al pecador, él lo que aborrece es el pecado. Ahora la pregunta es ¿qué tan bíblico es esto? Creo que he tratado este tema anteriormente, pero es necesario refrescar una vez más porque necesitamos salir de la ignorancia espiritual. La palabra de Dios que vamos a leer está en 1 de Pedro capítulo 4 verso 18 y en Salmos 7:11. 1 de Pedro dice en el nombre de Jesús: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bendito sea el Señor. Y el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Bendito sea el Señor Jesucristo. Miren, hermanos, la Biblia es tan hermosa, tan rica, tan poderosa, y cuando nosotros la leemos en el Espíritu podemos discernir la verdad que allí está escondida. ¿Y por qué es necesario que yo hable este tema el día de hoy? Porque hay mucha gente, mis hermanos, que lamentablemente va a ir al infierno porque sus maestros, los que debieron enseñarle la palabra de Dios, trataron, en vez de redarguirle a través de la misma palabra para que el Espíritu Santo hiciera su trabajo, lo que hicieron fue acomodar la palabra a los gustos y placeres de ese ser humano que estaba sentado en un banco, escuchando lo que se supone le iba a edificar, le iba a salvar, le iba a llevar al arrepentimiento genuino y a la santificación de su alma, que es lo que Dios procura. Tenemos que saber, mis hermanos, que hay atributos de Dios que son inalienables, y es que Dios es santo, 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 pero también Dios es justo, bendito sea el Señor. Y muchos toman el pretexto de que Dios es amor para justificar no solamente su pecado, sino también para arraigarse en la presunción de que Dios les va a salvar al final de los días, que Dios no les va a condenar, porque Dios es amor. Pero déjame decirte algo, Dios no te condena, ya tú estás condenado, y todo aquel que está fuera de Cristo Jesús está condenado. La Biblia lo dice, nuestro juicio pende sobre nosotros, como la espada de Damocles que pende sobre el asiento del rey, donde el rey se sienta. Así estamos nosotros, la humanidad. Y es por eso que la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. He hablado tanto de esto. Creer no es solamente decir yo creo, sino sujetarse, someterse y caminar conforme a los designios divinos que el mismo Cristo en carne manifestó y caminó en ellas. Cristo se sometió a su propia ley. Cristo se sometió a aquello que Él mismo entregó. Bendito sea el Señor, porque Cristo es Dios hecho hombre. Bendito sea el Señor. Pablo lo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne y esa carne se llama Jesús de Nazaret. Y es por eso que el único medio para salvar a la humanidad de la ira del Padre es Jesucristo, porque es la manifestación del Dios tres veces santo. Y ese mismo Dios que dejó su grandeza, dejó su gloria, se despojó, dice la palabra, de su gloria, descendió en un cuerpo humano haciéndose vil como nosotros sin tener vileza alguna. Dice la palabra del Señor que ese ser maravilloso que se entregó por nosotros era el Dios todopoderoso manifestado en carne, y ese mismo Dios se sometió a la propia ley que Él mismo había dado a través de Moisés, para que nosotros aprendiésemos que solamente a través de Él, porque Él fue el único que cumplió la ley en un cuerpo humano, a través de Él solamente es que hay salvación. Así que cuando nosotros leemos este texto y lo sacamos de contexto, decimos, no, Dios ama a todo el mundo. No, Dios ama al mundo, pero ¿a qué se refiere con mundo? Se refiere a la creación que en el principio Él diseñó y que a hoy en día, y hoy más que nunca, mis hermanos, nosotros hemos degradado tanto la imagen de Dios. Hemos degradado la imagen de Dios a un punto tan profundo que es casi irreversible que Dios puede hacer algo en la vida de aquellos que no quieren, bendito sea el Señor, entender la palabra. ¿Por qué? Porque hemos degradado nuestra mente, nuestro raciocinio, y pretendiendo ser sabios nos hemos hecho necios a nosotros mismos. Lo dice la palabra en Romanos capítulo 1 verso 17 en adelante. Es necesario que haya arrepentimiento. La gente tiene que saber que necesita arrepentirse. Bendito sea el Señor. Ya dejemos de estar predicando pastores, sacerdotes, curas de las iglesias católica, evangélica y todos los protestantes que están por ahí. Dejemos de estar predicando lo que el hombre quiere escuchar
escuchar, prediquémosle Biblia, porque lo que está en juego es la salvación o la condenación de su alma por la eternidad. Esto no es un asunto de querer agradar al hombre, de querer agradar a aquel o aquella, no, es decirle la verdad, porque dice la palabra, la verdad os hará libre, y esa verdad tiene un nombre, su nombre es Jesús. Bendito sea el Señor. Todo el mundo quiere escuchar: Dios bendíceme, Dios prospera, Dios sana, Dios... Sí, yo soy predicador de eso. Yo predico que Dios sana, yo predico que Dios restaura, que Dios limpia, que Dios salva, pero Dios salva al pecador que se humilla, al pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí en el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y Él está airado contra el impío todos los días. No hay un día en el que Dios no esté airado contra el impío. Y dirá usted: pero Dios no es amor. Sí, Él es amor, y es tan amor que sacrificó a su hijo, mató a su hijo. Era imposible que la humanidad se salvase, y Dios, al ver este panorama, dijo: es imposible que la humanidad pueda ser salva por sí misma o siguiendo una ley que no puede cumplir. Es necesario que yo sacrifique a Jesús, y la Biblia dice que Él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en los planes de Dios ya estaba sacrificar a su hijo, porque la misma humanidad no iba a someterse a la ley de Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios mata a Jesús, pero Él mata a Jesús ¿para qué? Para que Jesús cargue nuestros pecados, y es por eso que usted no puede salvarse a sí mismo. Usted no puede salvarse. Yo no puedo salvarme a mí mismo por medio de mis obras. No puedo, mis hermanos, no puedo. Usted tampoco puede. Bendito sea el Señor Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No importa qué tan bueno sea, no importa bajo qué preceptos morales tú vivas. Si Jesús no vive en ti, si tú no te has arrepentido, si no has tenido un nuevo nacimiento, no te vistas que no vas, no te irás al cielo, te perderás por la eternidad, porque tú estás condenado, y el único que quita esa condenación se llama Jesucristo. Y les recuerdo que Dios no perdonó al mundo a través de Jesús, sino que Jesús es básicamente ese escudo protector, permitiéndole al ser humano acercarse a Dios por medio de él. Pero cuando Cristo levante su iglesia, ese periodo de la gracia se terminó, y ahora entrarás en el periodo de la ira de Dios, donde Dios va a manifestar su ira a través de las señales que están descritas en Apocalipsis. Es tiempo de que entendamos esto y nos arrepintamos de nuestro pecado. Lamentablemente la Biblia dice y señala que habrá la tercera parte de la humanidad que se perderá, porque no, aún viendo las señales y los castigos de Dios, aún así dice la Biblia que no se arrepintieron de sus fornicaciones, de sus idolatrías, de sus hechicerías. Y esto sí es lamentable. Pero usted que me escucha puede recapacitar en este momento y decir: yo no me voy a perder por la eternidad, yo voy a correr a Cristo el día de hoy para ser salvo. Si usted se arrepiente, mi hermano, Dios lo va a perdonar. Pero entienda esto: Dios no ama al pecador, porque no es cierto que Dios va a aborrecer al pecado, que es el hecho consumado, y va a amar a aquel que cometió el hecho que él detesta. Eso es algo que no tiene coherencia. Dios detesta, y dice la Biblia aquí que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Y Pedro nos dice: si el justo, y el justo porque ha confiado en la justicia divina de Jesús y se ha acercado a Dios por medio de él, por eso es justo. Dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si usted quiere seguir justificándose en sus pecados, está bien, no hay problema, pero recuerde que se le ha predicado el evangelio. Ahora bien, sepa bien que usted está condenado y que su lugar de destino será el infierno si no se arrepiente. Ahora, si usted ha entendido y sabe y ha captado esta palabra, y Dios te ha hablado en esta hora, entiendes que solamente a través de Jesús hay salvación, y que la forma de ser salvo es arrepentirnos de todo corazón, cambiar nuestro estilo de vida con la ayuda del Espíritu Santo, rendirnos a Cristo, tomar nuestra cruz cada día y seguirle, confesarle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, para gloria de aquel que nos llamó. Así que te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, y espero con todo mi corazón de que esta palabra cale tu corazón, te puedas arrepentir este y cada día de tu vida hasta que Cristo venga o tú tengas que partir a su presencia. Así que sea Dios contigo en este día, para gloria de su nombre. Amén y amén.